Y bueno, hace unas semanas, esto pasando en otra información, le presentábamos la información de Integralia Consultores, que estaba alertando sobre la creciente intervención del crimen organizado en las elecciones locales del 2024. En aquel entonces y en un primer reporte de violencia política que presenta Integralia, pues se alertaba sobre este tema y se daba a conocer que se tenían identificadas 6 entidades con un riesgo muy alto, entre ellas Jalisco, y de esta información pues le estuvimos detallando al respecto. Hoy, para ampliarnos estos datos, para darnos la actualización del reporte de violencia política de Integralia, yo saludo con gusto a Armando Vargas, él es consultor señor de Integralia, hablándonos precisamente de esta actualización del reporte de violencia política. Hay datos relacionados pues con los incidentes que se han registrado y por supuesto también hoy platicándonos en relación a esto, pues a este reporte, estas víctimas de violencia política acumuladas por entidad. Te saludo con gusto, Armando, ¿cómo te encuentras? Buen día. Hola, muy buen día, estimada Saraí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. Armando, pues hace ya unas semanas, como lo mencionaba, hablábamos de este primer reporte en el cual pues trascendía los estados con un mayor riesgo, entre ellos Jalisco. Hoy ustedes están presentando pues esta actualización que se hace. ¿Qué datos nos puedes compartir? Sí, como bien señalabas, Saraí, en el primer reporte nosotros identificamos 6 entidades con un riesgo muy alto y luego otras 9 entidades con un riesgo alto, lo que nos daba que casi la mitad del país, la mitad de las entidades federativas, pues estaba en un nivel de riesgo alto o muy alto. Y estos niveles de riesgo lamentablemente se han traducido en efectivamente un alto número de víctimas de violencia política en lo que va del proceso electoral. En este segundo reporte, en la actualización, nosotros presentamos nuestro conteo de incidentes de violencia política desde septiembre al 28 de febrero, un día antes de que inicien las elecciones. Hay algunos datos que son bastante preocupantes. Primero decir que nosotros contabilizamos cerca de 1.3 víctimas diarias de violencia política, esto es, agresiones en contra no solo de candidatos y no solamente homicidios, sino también otras formas de violencia contra políticos y funcionarios públicos, y también cada 4 días está siendo atacado un candidato o un aspirante. Entonces, lo que nosotros habíamos comentado en el primer reporte de Político, lamentablemente se está concretando. Estamos rumbo a uno de los procesos electorales pues más violentos, si no es que el más violento en la historia de nuestra democracia. Ahora bien, también hay algunos datos que reflejan muy bien la dinámica de la problemática que tiene que ver con el perfil de las víctimas. La mayoría de las víctimas provienen de Morena y se ubican principalmente en el ámbito municipal. La mayoría de los candidatos que lamentablemente han sido asesinados aspiraban a cargos de elección popular y en algunos municipios hemos registrado a múltiples víctimas. El caso más sonado, desde luego, ha sido Marabatío, pero también en los últimos días vimos el asesinato de un aspirante a la alcaldía de Atoyac en Guerrero, municipio en donde semanas antes habíamos visto también atentados. Y lo mismo ha ocurrido en Taxco. Entonces, digamos que el problema se está concretando y lamentablemente eh, continuará en aumento y no es por que sea una situación alarmista, como ha señalado el presidente, o una situación en donde la oposición busque generar miedo. Hay evidencia, hay argumentos para sostener que esta problemática es real y continuará incrementando, Saray. Y en ese sentido, Armando, ¿ustedes tienen identificado por qué es precisamente los municipios donde pues hay mayor riesgo? Es decir, ¿por qué se han convertido en los blancos prioritarios? Sí, la explicación primero tiene que ver con el tipo del problema y luego con las características de los municipios. Hay que decir que los grupos criminales necesitan controlar a los gobiernos locales, particularmente a los municipios, para concretar sus objetivos, que en el corto plazo usualmente son dos: extender su autoridad a nivel territorial o imponerla en el marco de un conflicto con otras organizaciones criminales. ¿Por qué los municipios? Porque
estos niveles de gobierno son los que brindan la mayor red de protección a nivel territorial. Por darte un ejemplo muy concreto, pues son los que mueven o quitan a la policía a nivel de los territorios, también son los que dan acceso al control de las economías locales. Por ejemplo, los municipios administran los rastros y esa es la puerta de entrada a la venta de carne a nivel de los territorios locales. También son los que pueden ofrecer información estratégica a nivel de campo para neutralizar a organizaciones rivales. Para decirlo en términos muy simples, los gobiernos municipales instrumentalmente son más relevantes para el crimen organizado que un diputado, que un senador, incluso que un gobernador y desde luego que un presidente de la República. Entonces, por eso se vuelven blancos prioritarios, porque son de mayor utilidad. Nosotros en Integralia, para nuestros clientes de diferentes sectores, hemos analizado el tipo de municipios en donde ocurre mayor violencia en este proceso electoral y también en los pasados, y hemos identificado que usualmente cumplen con dos características. Son municipios con alta competitividad electoral, hay contiendas electorales muy cerradas en donde el primer lugar en una presidencia municipal gana por muy poquitos votos, y también son territorios que están siendo disputados por varios grupos criminales. Entonces, esto crea las condiciones para que los grupos criminales eliminen, quiten de la contienda directamente a aquellos funcionarios que atentan contra sus intereses, que no están alineados con ellos, y bueno, eso lleva al ejercicio de la violencia. Y bueno, en todo este contexto, Armando, y bueno, la evaluación que ustedes también presentan, este reporte, donde también dan cuenta de las entidades donde se está registrando una mayor cantidad de víctimas, ¿consideras desde tu punto de vista que pues el riesgo seguirá conforme vaya pasando este proceso electoral y si se pudiera dar en estas entidades que ustedes ya tienen identificadas o pudiera trascender incluso en algunas otras? Sí, nosotros algo que tratamos de platicar sobre nuestro mapa de riesgos es que si bien no esperábamos cambios muy importantes en el nivel de riesgo de aquí al final de las elecciones, en la medida en que nos concentramos como en factores muy estructurales como la debilidad del Estado de Derecho, sí reconocíamos que podrían haber algunos factores que podrían modificar la dinámica o digamos los colores del mapa. Uno de estos factores, pues desde luego podría ser la intervención de Fuerzas Armadas o también el recrudecimiento de conflictos criminales, es decir, factores de tipo más coyuntural. Sin embargo, pensamos que estos factores no se van a presentar demasiado de aquí al día de las elecciones y los niveles de riesgo se van a mantener de manera más o menos constante. Es probable que algunas entidades pudieran moverse hacia un nivel de riesgo alto a muy alto y particularmente me refiero al caso de Veracruz, en donde hemos visto una gran cantidad de incidentes de violencia política, pero en general se van a mantener las entidades con los mismos niveles. En esta última actualización que publicamos hace unos días, las entidades que registran mayores víctimas de violencia son Guerrero, Michoacán, Chiapas, también podemos ubicar ahí a Morelos, Jalisco, es decir, las entidades que en un principio advertimos tenían un riesgo muy alto de intervención del crimen. Ahora, hay que decir también, Saraí, que hay víctimas diferenciadas en las entidades. Por ejemplo, Guerrero es la entidad que tiene mayor número de víctimas tratándose de políticos y funcionarios públicos, y Michoacán es la que tiene la mayor cantidad de víctimas aspirantes a puestos de elección popular. Entonces, esto también refleja muy bien las dinámicas diferenciadas del crimen organizado y por lo tanto el problema amerita soluciones en este sentido, muy específicas, focalizadas, distintas. En el caso de Jalisco, Armando, ¿qué información nos pudieras compartir? Pues Jalisco se encuentra en el rango de las entidades con mayor violencia política en este proceso electoral. Específicamente, digamos que se encuentra dentro del top 6 de entidades. Entonces, nosotros lo que estamos viendo ahí es también eh, una fuerte
intervención del crimen sobre funcionarios públicos, políticos y expolíticos, si bien no tiene una alta cantidad de atentados en contra de aspirantes, que todos conocemos el caso del candidato asesinado que aspiraba a la alcaldía de Mascota. Digamos que la violencia se está concentrando sobre todo en actores políticos y funcionarios públicos del partido opositor, esto es Morena, eh, y esta es la generalidad o el contexto que vemos en la entidad. Es muy difícil decir a ciencia cierta de dónde vienen los ataques o cuáles son los actores responsables. Nosotros pensamos que provienen del crimen organizado por el modus operandi, que tiene que ver básicamente con el despliegue de armas de alto calibre, y esto es todavía más plausible considerando que Jalisco en varias entidades, en varias regiones del estado está pues registrando disputas entre grupos criminales, pero en general la violencia en Jalisco se encuentra en los primeros lugares y las principales víctimas se están ubicando en funcionarios y políticos más que en aspirantes en este momento. Pues le agradezco mucho, Armando, por compartirnos esta actualización del reporte de violencia política. Espero pronto volver a contactarte, que sigamos hablando en torno pues a estas evaluaciones, a estos reportes que ustedes están presentando. Por lo pronto te deseamos que tengas un excelente martes. Muchas gracias a ti, Saraí. Solamente recordarle a tu amable público que pueden consultar el reporte en nuestra página de X, que es @integralia_mx. Muchísimas gracias, Armando. Te deseamos que tengas buen día. Gracias. Buen día, hasta luego.